Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy compro mi Xbox Series X en polvos azules. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí, y todo con absolutamente garantía, y acepta todas las modalidades de pago. Y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal, mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana aquí en su programa, realizando incursiones y búsquedas de consolas y videojuegos. Muchísimas gracias a todas las personas que apoyan este canal, a todas las personas que se suscriben, a todas las personas que pertenecen a la comunidad de Galmart VIPs y Super VIPs. Eso me ayuda y me incentiva a seguir adelante. A todas las personas que apoyan con sus yapes, sus plines, con los superchats. Y muchas gracias a todas las personas que comparten mis videos. El día de hoy, sí, el día tan esperado, voy a comprar mi Xbox Series X en polvos azules. Así es, mis amigos, anteriormente había preferido comprarme la Xbox One, pero como es retrocompatible, así que voy a dar el gran salto a la Xbox Series X. Y prácticamente esta sería mi segunda consola de alta gama que voy a comprar en polvos azules, para ver si es que conviene comprar esta consola de alta gama allá en el centro comercial Polvos Azules, que casi la gran mayoría de ustedes conocen. Creo que es muy obvio que sí. Pero voy a elegir una tienda diferente el día de hoy para poderla comprar, ya que hemos visto esta consola que aproximadamente el precio que bordea en el mercado es de 3.500 soles. Pero el día de hoy varios de ustedes me han pasado el dato aquí en el chat de mis redes sociales, que la consola ha bajado de precio en una tienda que no es muy conocida y que algunos conocen. Ah, caray. Eso sí me interesa. Así que el día de hoy vamos a ir a comprar mi Xbox Series X a esta otra tienda que tiene un muy buen precio de la Serie X actualmente en el mercado. Así que no vamos a perder el tiempo y vamos a esta tienda en polvos azules, mis amigos. Y mis amigos, ya me encuentro aquí en la tienda de videojuegos Milagros, porque justo en haciendo esta búsqueda de Xbox, Ana Paula, que está aquí presente. ¿Cómo estás, Ana Paula? ¿Cómo estás, Galmart? Justamente me pasó la voz que actualmente los precios, todas las consolas han bajado enormemente de precio, ¿no, Ana Paula? Claro, desde tu última visita a Videojuegos Milagros, los precios han variado, han bajado bastante en cuanto a las consolas de Xbox y los accesorios de Xbox sobre todo, ¿no? Ah, ya, o sea, has traído novedades, ¿no? Claro, los mandos. Y ya no está como la primera vez, pues, ¿no? No, ya está a un mucho mejor precio, ¿no? Ah, más ya. económico. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver un poco de la actualización de precios y que aproximadamente es el equivalente a los precios que hay aquí en Polvos Azules? Vamos a ver entonces, Ana Paula. Y justamente aquí en su tienda vemos bastante repertorio de mandos de Xbox, incluso ediciones especiales que anteriormente en mi primer video no vimos. Y vamos a empezar. ¿Qué te parece, Ana Paula? Aquí la serie 2 Elite. Miren qué bonito mando de Xbox. ¿Qué precio tiene? 750 soles. Miren, muy bonito, mando sellado. Y el mando clásico de Xbox, ¿qué precio tiene? Ya, esa edición de ahí te viene con lo que es el cable, ¿no? Es la versión de la serie C y te viene con el cable. Esa versión te cuesta en 270 soles. 270 soles. Y por acá el Carbon Black, ¿qué precio tiene? Ya, tienes el Carbon Black o en color white, el blanco, en 280 soles. 280 soles. Miren, incluso tiene aquí el Pulse Red, el Electric Ball, si es que quieres coleccionar mandos. Y luego acá unos modelos ya especiales como de aquí, el del Forza Horizon 5. ¿Qué precio tiene este? 320 soles. 320 soles. Miren, aquí tiene también el Aqua. Qué bonito este mando de aquí. ¿Qué precio tiene de aquí, el Aqua?
320 soles también. La edición del Aqua Shiv, el Horizon y la versión camuflada. Sí, ropa Dead Strike. camuflada está en 320 soles. 320 soles. Miren, todo el repertorio de mandos. Y luego por acá, haciendo un breve paréntesis, hay un periférico que se ha estado poniendo de moda, que es el Oculus Quest, y tienes amplio repertorio de videojuegos, y es como que tengas tu VR pero para el teléfono celular, para jugar videojuegos de manera virtual, ¿no? Es como un visor con los joysticks que va uno en cada mano. Eso se ha puesto bastante de moda, ¿no, Ana Paula? Claro, esos son los lentes de realidad virtual que hoy en día se están vendiendo más en realidad. Sí, miren. Porque la tienda de los juegos tiene más variedad, en realidad tiene mucho más juegos que los lentes de realidad virtual para el PlayStation, ¿no? Sí, y he visto que al venir a tu tienda hay varios que están comprando esto. ¿Y esto qué precio tiene? 1.800 soles, es de 128 gigas y es el Oculus Quest 2, pues, ¿no? Claro, miren, está muy bonito, ¿ah? Y luego por ahí en la parte superior tenemos la PlayStation 5, la versión con disco y la versión digital. ¿Qué tanto han bajado de precio Ana Paula? Tenemos la versión de lectora en 3.450 soles. Ah, ya ha bajado el precio, ¿no? Sí. ¿Y la versión digital? Y la versión digital está en 3.100 soles. 3.100 soles. También han bajado. Sí, ¿y la Nintendo Switch qué tanto ha bajado? Lo que es el Nintendo Switch, la edición básica, que es la batería extendida, está en 1.400 soles. 1.400. Tienes la versión con el kit que te viene con lo que es el estuche y un año de suscripción. Esa edición te cuesta en 1.650 soles. ¿Y la OLED? La OLED, ahorita lo estamos vendiendo en 1.750 soles. Incluye lo que es la miquita de vidrio de regalo, ¿no? Ah, ya. Y ahora, antes de dar el salto, la Xbox Series S, ¿qué precio tiene? La Xbox Series S, la versión que te viene con el Fortnite y el Rocket League, lo estamos dejando en 1.650 soles. 1.600, ha bajado enormemente de precio, ¿ah? ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¡Gigawatt! Sí, está bien accesible y representa una buena alternativa de una consola bastante moderna a muy buen precio, ¿ah? De repente, pagando 3.000 soles, ¿no? La Serie S te podría resultar una de las consolas modernas, al igual que la Switch también, pues, ¿no? Una gran alternativa. Y ahora sí, el platillo fuerte por lo que hemos venido. Ahora sí viene lo chido. Miren, acá tiene la serie X de Xbox y quiero saber qué tanto ha bajado de precio, Ana Paula. ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Bueno, ahorita te está costando en 3.100 soles. ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¡Gigawatt! Sí, ha bajado enormemente, ¿no? Ha bajado enormemente el precio. Entonces, yo creo que esta oportunidad no la vamos a dejar pasar y vamos a llevarnos nuevamente una consola de aquí de Polvos Azules, en esta oportunidad de Videojuegos Milagros, para corroborarla y probarla en casa. Sí, porque me parece que ha bajado enormemente el precio y creo que hasta ahí se ha estancado, creo, el precio, ¿no? Claro, ese es su precio en realidad, el estándar, pues, ¿no? Sí, miren, entonces la vamos a llevar para probarla en casa. Y por si acaso, algo que ahora están vendiendo aquí en Videojuegos Milagros es bastantes videojuegos de segunda, por si acaso. Hay amplio stock, un montón, tanto de PlayStation 4, de PlayStation 3. Para todas las PlayStation hay bastantes videojuegos de segunda. ¿Desde qué precio están los videojuegos de segunda? Desde 40, 50, 60 soles, varía dependiendo del título, ¿no? Ah, ya, o sea, hay bastante alternativa, sí, ¿no? Hay bastante alternativa. Hay bastante alternativa, miren, en poder elegir tus videojuegos de segunda, si es que quieres una alternativa mucho más económica. Muy bien, mis amigos, entonces aquí ya tenemos la consola, la Serie X, que vamos a comprar en este momento. Claro, Galmar, en realidad estás haciendo una muy buena compra, te estás llevando una de las mejores consolas. Ahora que hagas el unboxing, vas a probar el Game Pass y vas a enamorarte de lo que es el Xbox. Ah, ya, genial. Más bien, sí los invito a que puedan comprar sus consolas. Es totalmente garantía aquí en Videojuegos Milagros. Y cuéntame, entonces, Ana Paula, ¿dónde están ubicados exactamente? Nosotros estamos ubicados en el Centro Comercial Polvos Azules, Pasaje 20, Tienda 11, Block 59. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 11 de la mañana hasta las 8 de la noche y los días domingo igual de 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Y obviamente van a estar atendidos por tu persona. Pues, Obviamente, Ana Paula, ¿no? nada chicos, los espero que vengan a visitar nuestra tienda, vean la variedad de consolas que los ofrecemos, que tenemos para ustedes y van a ser, como dice Galmas, van a ser atendidos por mí con la amabilidad que me caracteriza, ¿no chicos? En realidad los espero. ¡Qué buen servicio! Muy bien, muchísimas gracias entonces Ana Paula y nos llevamos entonces nuestra... Sí, muy bien, entonces... Entonces nos llevamos nuestra consola. Gracias Ana Paula. Muy bien mis amigos, ya me encuentro aquí en casa y ya tengo aquí mi Xbox, la serie X, por fin para poderla probar y hacer este unboxing de mi nueva consola Xbox Series X, el cual vamos a ver si es que vale la pena comprar en Polvos Azules, justamente en la tienda de nuestros amigos de Milagros. La verdad que Ana Paula nos atiende con mucho cariño y mucho amor. ¡Ay, el amor! Y nos da un súper descuento. Así que vamos a probar si es que vale comprar una consola de alta gama ahí en su tienda. Vamos a proceder a hacer el unboxing y dar algunas pautas también acerca del Game Pass, si es que ya podemos activarlo. Así que acompáñenme mis amigos. Muy bien mis amigos, aquí ya tengo la caja de la Xbox, el cual vamos a hacer el unboxing. De hecho, en mi mueble ya le hice un espacio para colocarla ahí. Lo que sí tengo que mencionar es de primera instancia, la caja es bastante pesada. Yo diría es más pesada que la caja de PlayStation 5, ¿eh? Sí pesa bastante. Entonces vamos a proceder a abrirla. Para esto voy a retirar la etiqueta que está aquí al costado, el cual certifica que está completamente sellada. Una eternidad más tarde. Muy bien mis amigos, ya a duras penas logré retirar los super stickers precintos de seguridad que tienen estos stickers, que son 4 aquí, 1, 2, 3 y 4. La verdad que sí me costó bastante trabajo poderlos retirar, ya que estaban bien pegados. Ahora vamos a proceder a abrir la consola. Sí tengo que mencionar que el empaque se abre de manera distinta, ¿no? Ahí ya acabamos de abrir, a ver qué es lo que hay por acá. Por acá tenemos anuncios, ¿no? Acerca de la consola. Incluso aquí cómo se le colocan las baterías para que empiece a funcionar el control de la Xbox. Aquí información de los puertos que tiene de conexión, los puertos USB, el cable de internet, el cable de corriente, el cable HDMI, la memoria, la ranura para ponerle la memoria de expansión, el aplicativo que se tendría que descargar. Vamos a poner esto por acá. Y luego aquí, a ver, vamos a ver primero el contenido donde vienen los cables y los controles, que me imagino que es esto de aquí. Vamos a ver qué es lo que hay acá. Vamos a proceder a abrir. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Aquí a la mano derecha tenemos el cable HDMI Ultra High Speed. No es un cable común y corriente. Ojo acá, para conectarlo, ahí está, al televisor, que obviamente tendríamos que tener un televisor 4K por lo menos. El cable de corriente, que ya viene aquí también. Tenemos acá un pequeño manual indicativo acerca del tema de la garantía y advertencias que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar la conexión. Vamos primero con el mando. Bastante protegido, eso sí es algo que tengo que recalcar, miren, bastante protección tiene. Y vamos a ver el mando de la Xbox. A ver, vamos a abrir aquí con delicadeza. Vamos a sacar el mando. Y sí, miren, ahí está. Muy bonito el mando. A ver, mi primera impresión. Sí, las palanquitas están bien sólidas al momento de moverlas. Los botones responden. Sí, ambos mandos. Luego aquí en la parte posterior, esta parte donde colocas las palmas de las manos es un poco áspera, ¿sí? Me imagino que es para que no resbale el mando en sí. La verdad que el mando se acomoda bastante bien, ¿sí? A la movilidad de las manos, ya que no es tan grande, es justamente compacto. Sí, eso es algo que tengo que recalcar acerca del mando de la Xbox. Otra cosa que también me parece genial es que el mando sea de color negro. Eso hace de que, obviamente con el polvo que hay en el ambiente,
no se ensucie tan rápido, así que eso es algo que tengo que recalcar. Vamos a colocar el mando y creo que acá viene incluso, wow, ¿no? Sorprendido totalmente, viene con sus pilas el mando, ¿no? Cosa que me llama la atención, pues porque normalmente esto vendría sin pilas, ¿no? Entonces ese es el contenido. Me parece que hay algo más. A ver, vamos a ver. Pensé que la caja tenía doble fondo, pero no. Eso es todo el contenido que hay en esta primera parte. Ahora sí vamos a pasar a la consola. Muy bien, ahora sí vamos a sacar la consola que ya tenemos aquí. Primero voy a tratar de retirar esto, que son los tecnopores, bien diseñados ergonómicamente. Ojo, si bien es cierto, miren, los tecnopores, estas espumas, mejor dicho que tecnopores, se quitan así de sencillo por encima. No es que se tienen que sacar la consola para quitarlo así de derecha a izquierda, ¿no? Importante saber eso, bastante práctico, más bien yo diría. Y de repente también eso podría ocasionar que si se retirara así de ambos lados, se te pudiera caer la consola, ¿no? Al momento de retirarla. Pero me pareció bastante práctico. Miren, ahora sí, aquí ya tengo la consola, la Xbox. Ahí está. Lo que sí resalto acá es de que la consola sí pesa bastante, pesa un montón. Vamos a sacar la consola que está en su empaque, en su bolsa, y estaba con el precinto. Y ahora sí vamos a colocar la caja en otro lado para poderla apreciar mejor. Y bien, mis amigos, ya tenemos aquí la Xbox. Ahí está, la serie X, un cubo, ¿no? Llama bastante la atención porque de primera instancia me percato que no va a ocupar mucho espacio, justamente aquí en mi mueble. El diseño bastante bueno. Aquí tiene la ranura para el disco. Me imagino que este es el pulsador eyector. Me imagino que también esto es para prender la consola. Solamente tiene una entrada USB. Luego aquí en la parte de arriba tiene la parte de la ventilación, ¿no? Del cooler, mejor dicho, ¿no? Que es lo que permite mantener refrigerada la consola. Y luego ya en la parte posterior tiene aquí un huequito para ponerle el candado de seguridad. Si es que en caso lo colocaras en un mostrador, 2 entradas de USB adicionales, la tarjeta de expansión, que es lo que menciona aquí, el cable de red para internet, el cable de corriente y el cable HDMI para ya enchufarla y probarla. Así que lo que corresponde en este momento es ya enchufarla para poderla probar. Previamente yo sí tengo transformador donde tengo enchufada todas mis consolas, así que vamos a proceder ya a probarla. Muy bien, mis amigos, ya tengo enchufada la consola aquí al televisor. Algo que no mencioné del mando es de que justamente tiene una entrada aquí parecido a los mandos de la PlayStation, que me imagino que es para cargar el mando cuando tienes el accesorio para no utilizar pilas. Eso sí me incomodó, eso sí me ha incomodado de que el mando siga utilizando pilas, lo cual necesitaría comprarme el adaptador o la batería, la que se recarga, para ya no estar utilizando pilas y cambiándolas a cada rato, ¿no? Eso es lo único que me ha incomodado, porque este cable no viene dentro de la consola, ya acabo de revisar. Muy bien, entonces vamos a proceder a prender la consola. Ahí está, ya se encendió el colorcito de la Xbox. Ahí está. Me imagino que está demorando porque voy a hacer algunas configuraciones de por medio, pero por lo pronto la consola sí ha prendido. Aquí lo primeramente que me está pidiendo es que descargue el aplicativo de Xbox. Entonces eso es lo que vamos a realizar en este momento. Voy a descargar el aplicativo de Xbox para poder configurar. Aquí, mis amigos, tengo que ir avisando que para la configuración de la Xbox como nueva tienes que tener una cuenta de Hotmail, porque Xbox pertenece a Microsoft y por ende trabaja con Hotmail. Es lo cual yo te recomendaría. No he probado con una cuenta de Gmail,
pero sí te recomendaría que utilices tu cuenta antigua de Hotmail para que puedas configurar. Aquí ya acabo de ingresar mi cuenta de Hotmail, el cual ya voy a empezar con la configuración dentro del aplicativo para empezar a utilizar mi Xbox. Muy bien, mis amigos, una vez realizado ya la configuración dentro del aplicativo, vas a tener que colocar la clave que mostraba aquí en pantalla la Xbox en tu teléfono celular para poder continuar con la configuración. En ese momento, una vez que colocas la clave ya en el teléfono celular, te va a salir ya conectado. Para eso tu teléfono tiene que tener activado el Wi-Fi para que la Xbox se conecte a tu teléfono y pueda ya sincronizar la Xbox para poder utilizarla. Vamos a continuar con la configuración. En este momento yo le doy siguiente, me dice confirma tu idioma y tu ubicación. Para eso voy a tener que colocar, aquí va a haber un tema. Aquí sí hay un tema, porque aquí nos dice confirma tu idioma y tu ubicación y me pide el idioma de la consola español México y Estados Unidos en cuanto a ubicación. A ver, vamos a poner español México, que es lo que pasa, y acá me muestra el español mexicano, sí, ese es el que voy a elegir. Le voy a dar siguiente y me dice vamos a conectar tu consola a internet. Para esto voy a tener que configurar el Wi-Fi de aquí de mi casa para que se conecte la consola. Muy bien, una vez que ya conectamos al Wi-Fi la consola, le damos siguiente y vamos a ver qué es lo que más nos piden. Nos dice vamos a actualizar ahora sí la consola. La actualización va a ocupar un espacio de 1.2 GB, así que vamos a actualizarla y le damos siguiente. Y nos dice elegir un modo de suspensión para la consola, ahorro de energía, menor consumo de energía o modo de espera, consume más energía pero necesario para características remotas. Vamos a elegir ahorro de energía, ¿no? Esta de aquí, le damos siguiente. Lo que me estoy percatando es de que toda la configuración es a través del teléfono celular. Eso sí, de repente podría presentar un problema si es que en ese momento no tienes tu teléfono celular. Cosa que a diferencia de la Play 5, la configuración fue rápida y fue tan solo ahí en la misma consola, pero fue un poco tediosa en el caso de la Play, porque si pierdes tu cuenta o pasara algo, el área de soporte sí deja mucho que desear. Aquí es más sencillo, pero se hace todo a través del teléfono celular. Ya está empezando a actualizarse, ya está en 20%, así que vamos a esperar para ver qué es lo que más pasa. Algo que me parece genial de la Xbox es que mientras vas configurando tu perfil dentro de tu teléfono celular, la consola ya viene cargando. Miren, incluso ya terminó de cargar la actualización y paralelamente a ello vas configurando tu perfil dentro de tu celular. Incluso aquí ya me dice cuáles son las aplicaciones que quiero que descargue ya la consola y ya la tenga descargada. A diferencia de la PlayStation, todo lo haces de manera manual. Aquí ya viene ya todo configurado dentro del mismo paquete para que ya no hagas nada más. ¡Qué buen servicio! Entonces vamos a proceder a instalar las aplicaciones que voy a necesitar. Muy bien, mis amigos, y con esto hemos terminado la configuración ya de la Xbox. Para esto vamos a sincronizar ahora sí el mando presionando aquí y aquí. Muy bien, creo que con eso ya está. A ver, vamos a ver si es que con eso ya funciona. Me dice presionar el botón A y ya está. Actualicemos tu control. Dice esto garantiza el rendimiento máximo. Actualizar el control, vamos a actualizarlo. Esto es lo que nos está pidiendo. Y nos pide actualizar la aplicación del control de la Xbox. Entonces vamos a esperar a que se actualice ya para poder iniciar. Muy bien, ya terminó de actualizar el aplicativo del mando. Esto es algo que sí me ha llamado la atención porque en otras consolas esto no sé, no requiere una actualización. Debe ser bueno, debe ser malo. Escríbanlo aquí abajo en los comentarios. Ya procedió con la actualización. Vamos a darle siguiente y ya sale nuestra cuenta ahí, Galmar Games, con mi correo electrónico. Ya está todo configurado. Y ahora, ¿qué es lo que me dice? Dice, descubre una nueva experiencia. El Xbox Game Pass dice un mes a $1. Se renueva por $15 al mes. Dice unirse ahora, ¿no? O usar un código. O no gracias para unirme al Game Pass. Muy bien, aquí ya me dice para afiliarme al Game Pass, el cual aquí sí comento algo. Vas a necesitar una dirección americana para poder configurar este Game Pass, o una dirección de Argentina, o donde haya comunidad de Xbox en sí, de Microsoft, porque si no, no vas a poder realizar esta configuración. Aquí me está dando una oferta que por $1
yo voy a poder gozar del Game Pass durante 30 días. Después de eso me van a cobrar $15 al mes. Por el momento no me voy a afiliar al Game Pass porque ya compré un videojuego que es el que voy a estar haciendo streaming, que es el Halo Infinity. Obviamente este juego también lo compré en Videojuegos Milagros, el cual ahora sí, ya como pueden darse cuenta, la consola prende, funciona, está en excelente estado. Así que recomiendo bastante la tienda de Milagros, Videojuegos Milagros. Si quieres comprar tu consola, es una tienda que te da absolutamente garantía de por medio, en donde puedes sentirte tranquilo en comprar tu consola de por medio. Aquí abajo en la descripción te voy a dar todos los datos y la ubicación de su tienda en Polvos Azules, donde puedes comprar tu consola de última generación. Allí mismo compré este videojuego, el Halo Infinity, obviamente que lo quería tener también dentro de mi biblioteca de juegos para poderlo jugar, ¿no? El popular Master Chief, ahí está, que vamos a probar en la consola de Xbox, y vamos a hacer streaming esta semana también haciendo las comparaciones, porque ya estoy haciendo también streaming de el Horizon en la Play 5 y vamos a hacer el streaming del Halo Infinity, ¿no? El modo campaña en su formato físico en la Xbox. Y con esto hemos culminado la configuración de nuestra Xbox, amigos. Muy bien, mis amigos, y con esto llegaríamos al final del video. Ahora vienen mis apreciaciones. La verdad es que de primera instancia, sí, la caja pesaba bastante, pero es porque todo está bien amoldado, bien compacto, no es una caja demasiado grande. Está diseñada de tal manera que todo entre de manera ergonómica y de manera bien detallada y ordenada para que no tengas mucho espacio. Eso es algo que tengo que recalcar. También el tema del Tecnopor, al momento que vieron cuando saqué la consola, es tan perfecto sacar los Tecnopores para que la consola no se te caiga y está totalmente bien protegida. Número 3. También la ergonomía del control me pareció excelente, ya que se amolda bien a las palmas de las manos. No es un control demasiado grande. Lo único que sí, en punto en contra, es el tema de las pilas. Eso sí es algo que llama mi atención, porque sí o sí tienes que seguir utilizando pilas, o tengo que comprarme el accesorio que es la batería, que lleva ya un cargador para que ya no esté cargando automáticamente, cambiándole las pilas a cada rato a la consola. De ahí ya no me alcanzó el tiempo para probar el Game Pass, así que si ustedes quieren que haga el especial del Game Pass, escríbanlo aquí abajo en los comentarios para probar y la cantidad de videojuegos que hay, si es que en realidad vale la pena, porque $1 me pareció bastante económico. Y vuelvo a reiterar, la consola funciona perfectamente, el mando, todo en la consola ha venido perfecto, así que recomiendo bastante la tienda de Videojuegos Milagros para que puedan comprar ahí sus consolas, ya que tiene garantía. Y como ven, comprar una consola de última generación, que eso no te despierte el miedo en comprar en Polvos Azules, ya que esta tienda es excelente porque la consola funciona totalmente, así que sí me da totalmente confianza para comprar mi consola y mis videojuegos en Videojuegos Milagros. Ya después de un mes haremos ya nuestro resumen de si es que conviene tener la Xbox. Voy a dar mi apreciación después de un mes, sacarle el jugo a la Xbox y explotarla con el máximo de videojuegos jugados, el cual también estaremos haciendo streaming de mi videojuego este, el Halo Infinity, que también lo adquirimos ahí en Videojuegos Milagros. Así que vamos a probarlo y en vivo y en directo también con ustedes, para que ustedes puedan ver la jugabilidad del juego. Y hasta acá llegaría el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, mis amigos. No se olviden de regalarme un like para poder seguir subiendo contenidos, y esto me incentive a seguir adelante, a seguir sacando más contenido para ustedes. Y no se olviden de activar la campana, suscríbete a mi canal, mi hermano, eso me ayuda bastante. Y sígueme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y se despide su amigo Galmar, y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense, mis amigos, hasta luego, chau.